propietarios en los conjuntos residenciales. ¿Por qué es importante asistir? Y está con nosotros Jorge Orlando León Forero. Él es abogado y director de la Organización Colombiana de Derecho. Jorge, bienvenido a Casa Blue. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de ese tema de tanto impacto para las personas que tienen inmuebles sometidos a propiedad horizontal. Así es, y es la época, estamos todos en esas. ¿Por qué es importante sacar el tiempo, Jorge, y asistir? Bueno, cuando una persona compra un inmueble, bajo el régimen de propiedad horizontal adquiere una serie de derechos y también una serie de obligaciones. Y es su derecho enterarse una vez en el año de cómo van las cuentas del edificio conjunto, centro comercial, parque industrial, o donde se quiere que se tenga su predio, si tienen deudas, quiénes han pagado, quiénes deben, cómo está la propiedad horizontal frente a algún tipo de situación económica, qué mantenimientos hay que realizar, en fin, es un patrimonio, pues obviamente tiene que ser administrado de forma adecuada, y usted, que es el dueño, pues debe asistir a la asamblea para dar las autorizaciones correspondientes frente al presupuesto, frente a los gastos y demás. Más que una reunión tediosa, una reunión de peleas, una reunión donde la gente llega ya a sacarse los cueritos al sol, creo yo que es una oportunidad para analizar cómo va su patrimonio, qué se requiere para cada año, y pues para que lo informen de cómo está la situación en la propiedad horizontal. Lamentablemente las asambleas de copropietarios, las personas las ven como un compromiso harto y prefieren no ir, delegan poderes, mandan a cualquier persona, a veces mandan a los empleados, mandan a alguien que de pronto no tiene sentido de pertenencia, y yo creo que ahí estamos fallando. Entonces, ¿por qué hay que ir? Porque es su patrimonio, es su inmueble, el que usted compró junto a los bienes comunes de la propiedad horizontal. Usted compró una serie de amenidades, a veces los conjuntos, piscinas, salones de juegos, parqueaderos y demás. Jorge, me encanta lo que usted dice, porque no es solamente que, claro, compramos un bien, pero también adquirimos responsabilidades frente a esa comunidad a la que decidimos participar comprando ese apartamento. Pero Anita tenía una pregunta muy importante y yo creo que se le aplica a muchas personas, y es el tema, Anita, de los que no pagan. Sí, es que me doy cuenta que, bueno, primero, Jorge, es cierto, yo creo que asistir a la asamblea es esencial porque uno está protegiendo los derechos y los intereses sobre ese bien inmueble, pero me he encontrado con la situación, y entonces viene la palabra vecinos solidarios. Si hay una persona que lleva muchos años en no pagar, entonces viene la cobra de intereses, entonces en la asamblea que no le cobre los intereses para que se ponga al día, pero si se vuelve recurrente, terminamos todos asumiendo la deuda de esa persona, que seguramente tiene que estar pasando por una situación difícil para no ponerse al día. ¿Ahí qué pasa? ¿Hasta cuándo uno puede, o cuántos años, o cómo funciona eso cuando un vecino no está al día y los vecinos se vuelven, cierto, solidarios, pero cuántos años puede uno terminar con esa situación? Porque además ahora me entero que uno tiene la administración, si uno antes no la pagaba, no lo dejaban salir del edificio, ahora uno sí puede salir, es un derecho que tiene. Bueno, comencemos por el final. Nunca la ley ha facultado a un administrador de propiedad horizontal para retener el trasteo de nadie. Eso es una práctica que se ha ejercido de una forma, digamos, consuetudinaria, pero no legal, en virtud de la cual a veces los administradores consideraban, y todavía algunos consideran, que estar al día en la cuota de administración es una condición para ingresar o para salir de su inmueble. Y pues de eso ya hay muchos fallos, tanto judiciales como de policía, en las que dicen que eso es una extralimitación de funciones, porque digamos que la acción que tiene que adelantar un administrador de propiedad horizontal para el cobro de la cartera es iniciar oportunamente el proceso de cobro por vía judicial. Y ahí entramos a la segunda parte. ¿Cuándo debemos iniciar los procesos ejecutivos? Pues bueno, tan deudor es la persona que debe 2 o 3 cuotas como el que nunca ha pagado ninguna cuota. Los dos son deudores. La cuestión es que no merecen el mismo trato. Hay personas que por y yo creo que ahí es donde viene la gestión de un buen administrador. A veces vemos a los administradores allá muy guardados en sus oficinas, pues yo creo que el administrador debe contactar a las personas, buscar espacios propicios para poder llegar a negociaciones, acuerdos de pago y demás. Si definitivamente la persona ya no cumple, no paga, pese a los compromisos que haga, o es renuente, porque hay personas que la evaden todo esto, pues lamentablemente hay que iniciar las acciones de cobro por vía judicial. Pero yo creo que es prudente decir aquí lo siguiente: los juzgados están llenos de procesos ejecutivos de todo tipo. Le deben a los bancos, le deben a personas naturales, a personas jurídicas, y la propiedad horizontal no es la excepción.
Entonces decían las abuelitas por ahí hace muchos años, más vale un buen arreglo que un buen pleito. Eso es muy Creo cierto. que Sí. hay que buscar soluciones rápidas. A las asambleas de propietarios no les interesa que usted, administrador, llegue con una cartera de 300 millones a decir, ya tenemos los procesos. A la gente más que los procesos lo que le interesa es el pago. Entonces, como decía por ahí un técnico de fútbol hace unos años, perder es ganar un poco. Si eventualmente hay que ceder en algo para que un propietario pague su deuda, ¿por qué no hacerlo? Yo no estoy diciendo que se descuente todo, que se condone todo, que todo el mundo tenga que ser light, que lo que quiera el deudor, no. Pero es que la experiencia nos indica, y nosotros los abogados tenemos que dar fe de ello, uno inicia un proceso por vía judicial y uno hace su mejor gestión como abogado, pero uno no le puede garantizar a la propiedad horizontal que en 6 meses o en un año ya tenga el dinero. Hay procesos que se demoran muchos años. En mi edificio hay uno que lleva 10, Jorge Orlando, con eso le digo todo. Pero venga, antes de que se me acabe el tiempo, yo creo que hay una pregunta muy importante y es en el tema del aumento de la cuota. ¿Eso cómo se decide? ¿Hay alguna ley? A veces llegan unos aumentos increíbles. ¿Cómo se puede regular eso? Esa pregunta me gusta. ¿Por qué? En Colombia no existe ningún, factor que tenga que ser el imperativo a tener en cuenta para fijar la cuota de administración de una propiedad horizontal. La cuota es el reflejo de los gastos que necesita la copropiedad para funcionar, para hacer mantenimiento, vigilancia, para, hacer mantenimiento, reposición o reconstrucción de bienes comunes y todos los gastos de la propiedad horizontal. Lamentablemente en las asambleas, y eso es algo apenas lógico, los propietarios van en función de lo que pueden pagar o de la cuota que eventualmente quieren pagar. Pero eso es el peor escenario porque a veces uno quiere pagar o desea que la cuota no sea tan alta, pero uno comienza a mantener un rezago año a año de actividades que no se ejecutan a tiempo y después lo sorprende usted con cuotas extraordinarias. Entonces lo que usted no paga vía cuota ordinaria, luego resulta pagando por cuotas extraordinarias y a veces es más caro porque lo que no se hizo ayer hay que hacerlo hoy y de pronto con un valor diferente. Entonces, cada asamblea de propietarios es autónoma y discrecional de fijar su presupuesto y fijar el incremento de la cuota de administración. Esto no es de que cuánto me van a subir, resulta propietarios que ustedes son los mismos que se suben la cuota en la asamblea al momento de aprobar el presupuesto. Si el presupuesto que tienen que incrementarlo en un 5%, pues en ese mismo porcentaje subirá su cuota. Pero si el presupuesto hay que incrementarlo en un 30%, porque de pronto se dejaron de tener una cantidad de situaciones anteriores, pues en ese mismo rango será su cuota. Pero no es el administrador el que sube las cuotas, es la asamblea. El administrador presenta a la asamblea un proyecto de presupuesto. Obviamente la asamblea tiene la facultad de hacer las modificaciones, ajustes, cambios y demás, pero hay que ser responsable en el momento de tomar las decisiones, porque a veces son muy folclóricos diciendo que subamos el 5, que no le subamos, que subamos el 7, que el 10, pero resulta que si los gastos son en unos, usted no puede aprobar unos gastos que van por el ascensor y unas cuotas que van por la escalera. Claro. Entonces, si yo voy a hacer un arroz con pollo, tengo que comprar el arroz, el pollo y las verduras. Si usted no me da para el arroz o para el pollo, no le puedo hacer lo que usted quiere. No queda arroz con pollo, queda arroz con verduras. Y no hacemos absolutamente nada. Pues Jorge Orlando León Forero, abogado y director de la Organización Colombiana de Derecho, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue, aclarando algunos puntos de por qué es tan importante asistir a esas asambleas y por qué es tan importante estar ahí pendientes para que efectivamente no pase lo que nos está diciendo Jorge Orlando, Anita, que digan, no, vamos a subir solo un 5% y resulta que se acumulan gastos que eventualmente hay que terminar pagando. Sí, claro. Así es que, Jorge Orlando, mil gracias por estar aquí en Casa Blue. Nos queda mucho tema pendiente para una próxima, 10 de la mañana, 26 minutos, y esto es Casa Blue.